Hola, muy buenos días. Otra vez, gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Eh, Como sabrán, bueno, la situación nos ha llevado a tomar estas medidas de trabajo. Queremos estar cerca de ustedes y bueno, lo vamos a hacer a través de una serie de webinars que vamos a estar impartiendo a lo largo de estas semanas. Las invitaciones se las haré llegar personalmente o bien con su agente de ventas, pero me gustaría que nos acompañen porque vamos a estar tocando temas tanto muy comerciales como de la parte técnica. Entonces, me gustaría que nos acompañen. Ahorita estamos trabajando desde casa, con el equipo montado desde casa, entonces, de repente, si escuchan por ahí pisadas o algo así, bueno, ya saben por qué es. Eh, Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del micrófono MXA910. Por favor, confírmenme en el chat si todos me pueden escuchar bien, si todos pueden ver la presentación bien. Vamos a platicar acerca de mejores prácticas para calibrar este micrófono. Vamos a dar una breve introducción hacia cómo funciona el micrófono, formas de montaje más bien, en qué situaciones funciona mejor el micrófono. Y bueno, vamos a empezar. Bien, mi nombre es Julián Sánchez, yo soy desarrollador de mercado para Shure aquí en México y al final de la presentación les dejaré mis datos para los que no los tengan, para que podamos estar en contacto. Perfecto. Creo que de los que estamos aquí, muchos ya conocemos el micrófono MXA910. Sabemos que es un micrófono bastante poderoso, que en realidad es un arreglo de más de 100 cápsulas de micrófonos, que es lo que nos permite tener esta tecnología con lóbulos direccionables, que me permite tener una cobertura en la sala. Y bueno, también sabemos que este micrófono está diseñado para vivir en techo y en específico para este tipo de salas donde se requiere microfonía invisible, ¿no? Donde se requiere que la mesa de trabajo esté limpia, que no se tenga acceso al micrófono, que pase desapercibido. Bueno, el micrófono MXA910 es la solución perfecta. Y es importante mencionar que con la última actualización de firmware, y esto creo que ya muchos aquí lo sabíamos, pero con la última actualización de firmware, el micrófono tiene un procesador integrado. El IntelliMix está viviendo ahora en el micrófono. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tengamos un micrófono con procesamiento? Bueno, primero, anteriormente necesitábamos, recordemos que para una sala de juntas donde vamos a realizar videoconferencias, algo muy importante que debemos tener en cuenta es el cancelamiento de eco acústico. Recordemos que cuando estamos haciendo una videoconferencia, bueno, el audio del sitio remoto va a salir por mis altavoces y ese audio lo puede volver a captar el micrófono. Si lo vuelve a captar el micrófono, lo van a escuchar en el sitio remoto y se va a hacer un loop. Este eco que muchas veces hemos escuchado en alguna llamada telefónica, por ejemplo. Sin embargo, en una llamada telefónica de 5 minutos, de 10 minutos, pues no hay mayor problema. Pero imaginen una videoconferencia de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas. Este eco va a ser molesto, va a ser cansado, muchas veces va a ser que no nos entendamos. Entonces, recordemos que el micrófono cuenta con esta tecnología de lóbulos, que tiene 8 lóbulos que me permite dirigirlos para lograr una cobertura, la cobertura que yo deseo. Y anteriormente, cada uno de estos lóbulos ocupaba un canal de audio. El audio que transmite el micrófono se transmite por protocolo Dante, es decir, que el audio viaja por un
cable de red. Y se necesitaban 8 canales, cada uno de estos 8 canales con un procesamiento y con cancelamiento de ecoacústico para lograr bueno, una solución óptima. Entonces, esto implicaba adquirir procesadores y si yo tenía un micrófono de techo, bueno, a lo mejor con un procesador lograba solucionar todo esto, pero si yo tenía 2, 3, 4 micrófonos, obviamente los canales de procesamiento aumentaban y eso elevaba el costo del proyecto. Entonces, ahora con la nueva actualización de firmware, yo puedo mandar estos 8 lóbulos en un solo canal. Hago una mezcla maestra y esta mezcla se envía por un solo canal, lo que me permite, por ejemplo, con nuestros procesadores, el P300 que tiene 8 canales con cancelación de ecoacústico, bueno, yo podría utilizar cada uno de estos canales para meter un micrófono completo. Entonces, obviamente, eso me reduce muchísimo el costo del proyecto. Además, una función bien interesante que a lo mejor puede parecer pequeña de momento, pero es bien interesante porque ahora con el procesador P300, cuando yo estoy haciendo una videoconferencia, a lo mejor con Zoom, en este caso, por ejemplo, cuando yo muteo desde la aplicación de Zoom, se va a ver reflejado en el micrófono. Tenemos un LED que indica el estado del micrófono, entonces cuando yo muteo el soft codec, se va a ver reflejado en el micrófono. Se pueden combinar hasta 4 micrófonos MX-A910 con un solo procesador P300. Hasta 4 porque es lo que hemos probado. En teoría podríamos utilizar los 8 canales de procesamiento y utilizar un micrófono en cada uno de esos 8 canales. No nos ha tocado hacer un proyecto de este tipo porque estamos de acuerdo que si necesitáramos 8 micrófonos ya es un proyecto grande y a lo mejor el procesamiento que se requiere para este tipo de proyectos pues ya es algo más robusto. Pero bueno, en teoría se podría hacer. Otros detalles bien interesantes es que, bueno, todos nuestros sistemas que son digitales tienen una interfaz web. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo buscar la dirección IP, que ahorita les comento cómo es que se hace esto. Copio la dirección IP, la pego en cualquier navegador y me abre una interfaz web. Entonces, mi configuración inicial es un preset que acomoda los lóbulos cubriendo un espacio de 9 por 9 metros, que ahorita vamos a ver un poquito más gráficamente. Además, tenemos una aplicación, un software que se llama Shure Designer, que por cierto, el día viernes, me parece, sí, vamos a dar un webinar acerca de cómo utilizar este software, porque este software de diseño me permite meter a lo mejor el plano de mi sala de juntas, puedo colocar el micrófono, hacer la cobertura con los lóbulos, revisar toda esta parte, pero aparte este software ya me permite integrar no solo el micrófono MXA910, sino también el MXA310, que es el micrófono de mesa, las interfaces de audio ANI y el P300. Entonces, este software me permite hacer una configuración óptima de todo mi sistema desde una sola aplicación. Entonces, eso vamos a platicarlo muy a fondo en el webinar del día viernes. Además, como todos los sistemas que tenemos, tiene encriptación. ¿Qué significa esto de la encriptación? Que si por alguna razón se intenta hackear el sistema para a lo mejor en corporativos, no sé, muy importantes, o en gobierno, por ejemplo, bueno, si se intentara jalar el audio para poderlo escuchar, no se va a poder. Y tiene una encriptación muy robusta. Entonces, esto puede funcionar muy bien como un punto de venta cuando nos acercamos a lo mejor a vender a gobierno.
También se introduce la tecnología autofocus. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que buscamos con esta tecnología es que el lóbulo como tal no hace un seguimiento de voz. No es que me pare y el lóbulo me siga, porque la idea es que los lóbulos puedan cubrir toda el área que yo quiero. Entonces, si yo me parara y empezara a caminar, pues lo que va a pasar es que me va a captar otro de los lóbulos. Pero para lograr una mejor inteligibilidad, para lograr que mi voz suene natural, independientemente de que me esté moviendo o no, esta tecnología permite al lóbulo moverse hasta 45 centímetros en todos los ejes para seguir mi voz. Pero siempre regresan a la posición inicial. Entonces, quiero que sepan que todos los micrófonos MXA910 que existen ya, si no lo han actualizado, la actualización de firmware es la 4.0.12. Con eso ya tienen el procesamiento integrado. Y si ustedes ya tienen proyectos que están trabajando con estos micrófonos, pueden hacer la actualización. La configuración va a quedar tal cual como la dejaron antes de hacer la actualización. Simplemente se añade estas modificaciones, pero listo, pueden seguir trabajando sin problema. Como les comento, contamos ahora con este procesamiento que viene con un reductor de ruido, con AEC, cancelación de eco acústico. Ahorita, por ejemplo, estoy utilizando justamente el micrófono MXA910 aquí en el departamento. Lo que estoy haciendo es reducir al máximo el ruido y ahorita que metamos mano en la configuración vamos a notar cómo se escucha cuando le quito el reductor de ruido, qué pasa si le quito el cancelamiento de eco acústico y bueno, todo esto se hace por medio de protocolo Dante, que igual ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Por favor, si tienen alguna duda, háganmela llegar por chat y tratamos de responderla en el momento. Algo que me parece importante de mencionar acerca del micrófono y justamente a eso nos referimos con mejores prácticas. A eso nos referimos con mejores prácticas. Bueno, es desde el montaje, ¿no? ¿Qué necesito para montar el micrófono? Bueno, tenemos distintas formas de montura, desde el panel de cielo raso. Tenemos una montura para techo plano, porque muchas veces tenemos salas de juntas donde a lo mejor no hay plafón. Bueno, pues tenemos este accesorio que yo puedo poner en un techo plano y ahí colocar el micrófono MXA910. También lo podemos poner suspendido por cable o con montura BSAD, que es un soporte universal. Estos soportes que utilizamos a lo mejor para proyectores o para pantallas, bueno, también se puede montar de esta forma el micrófono. Además tenemos accesorios adicionales, por ejemplo, de repente nos encontramos por ahí paneles que son de 625 milímetros, el micrófono es de 60 por 60, entonces, bueno, lo que podríamos hacer es colocar accesorios adicionales como estas pestañas para que se pueda adaptar el micrófono correctamente. La instalación realmente es muy sencilla. Cuando tenemos el plafón, basta simplemente con desmontar la galleta. El micrófono lo único que necesita es un cable de red categoría 5 para arriba. Utiliza alimentación PoE. Entonces, en mi instalación lo único que debemos dejar es mi cable de red listo para conectarlo al micrófono. Lo conectamos y montamos sobre el espacio del plafón. Entonces, realmente la instalación es muy sencilla. Si quisiéramos, podemos o tenemos los puntos de montaje para mayor seguridad. Esto en instalaciones donde, bueno, veamos comprometido la seguridad, podemos ponerle los cables acerados y olvidarnos de problemas. También tenemos por ahí un accesorio que se coloca justamente para proteger un poquito el conector, la conexión.
Entonces, bueno, son algunos de los accesorios que muchas veces no sabemos que tiene este micrófono, pero que en algunos proyectos nos pueden ayudar demasiado. Entonces, son algunos de los accesorios con los que contamos. Ojo, como les comentaba al inicio de esta plática, la idea del micrófono es pasar desapercibido. Entonces, generalmente lo vemos en salas donde la estética está muy comprometida, donde tenemos mesas que están diseñadas específicamente para la sala, donde muchas veces el arquitecto no permite que haya nada sobre la mesa y está pensado para este tipo de espacios. Desafortunadamente, este tipo de espacios que se ven increíbles, que se ven muy modernos, muchas veces tienen características como el de esta sala que vemos en la pantalla, donde hay muchos materiales reflejantes, donde hay cristales, vaya, donde la sala es muy reverberante. ¿Y qué significa que sea reverberante? Bueno, recordemos que el sonido va a viajar directamente a través, bueno, desde mi voz hacia el micrófono, pero si se encuentra con alguna superficie que sea material reflectante, por ejemplo, vidrio, mármol, alguna superficie que esté pulida, bueno, esa señal también va a llegar al micrófono en forma de una reflexión. Al contrario de salas que tienen alfombras, que tienen materiales absorbentes como paneles acústicos, vaya, que están acondicionadas acústicamente bien y no hay tanta reverberación. Y esto lo podemos ver, un ejemplo claro es, por ejemplo, el baño de nuestra casa, ¿no? Que está completamente cubierto de azulejo y es muy reflejante, o lo mismo en una iglesia, por ejemplo. Entonces, este pequeño eco que se produce llega a limitar la inteligibilidad de la sala. Si la sala es muy reverberante, este pequeño eco va a estar entrando en forma de ruido y puede, en casos muy extremos, puede hacer que no entendamos lo que estamos diciendo. Y es que, como todos los micrófonos, y justamente es lo que les comento, la voz va a llegar al micrófono de una forma directa, que vemos en rojo. Ese es el sonido directo. Pero también esa misma voz puede reflejarse a lo mejor en las paredes, en el techo, en el propio piso, y a esas reflexiones vamos a llamarles primeras reflexiones. Y bueno, luego vienen las reflexiones que van de una pared a otra y entran al micrófono y están viajando por todo el espacio, ¿no? Entonces, a todas estas líneas que estamos viendo en la parte inferior derecha, esas reflexiones tempranas y tardías, finalmente es ruido para nuestro sistema. Y si tenemos una sala con mucho material reflejante, que es muy reverberante, estas reflexiones van a ser más grandes y van a tardar más tiempo en desaparecer, lo que nos produce ese efecto. Entonces, como todo micrófono, tenemos una distancia crítica. Una distancia crítica, ¿qué significa esto? Que yo teniendo mi micrófono cerca de la boca, bueno, voy a escuchar el sonido directo. Pero cuando yo alejo el micrófono, lo comienzo a alejar de mi señal directa, va a llegar un punto en el que la distancia haga que mi señal de voz esté al mismo nivel que el ruido de fondo, que el ruido ambiente. Y muchas veces el ruido de fondo va a enmascarar esa señal. Entonces, como todo micrófono, este micrófono también tiene una distancia crítica, pero sabemos que va a vivir en el techo, sabemos que es una solución que no vamos a tener tan cerca como un micrófono de mano o como un cuello de ganso. Entonces, tiene la tecnología suficiente para poder soportar alturas considerables, sonando todavía bien. Y la distancia a la que nosotros recomendamos colocar el micrófono es a 2.75 metros del piso. Entonces, esta es una distancia óptima
Porque luego llegan conmigo y me dicen, oye Julián, tengo una sala de juntas, pero el techo está a 5 metros. ¿Lo podemos poner? Hay que saber discernir en qué momento va a ser la solución adecuada y en qué momento necesitamos otro tipo de solución. Es un micrófono muy bueno porque de hecho cumple con una calificación STIPA A. ¿Qué significa una calificación STIPA A? Bueno, es una forma de medir qué tan buena es mi sala en cuestión de el tiempo de reverberación, en la inteligibilidad de la sala, en la calidad de los equipos de audio que estoy utilizando. Bueno, hay un montón de parámetros que se toman en cuenta para dar la calificación STIPA. Y bueno, el micrófono cuenta con una calificación STIPA A. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo coloco a 3 metros de distancia, me va a cubrir hasta 9 metros de diámetro. Ojo, esto es en condiciones acústicas ideales, con un tiempo de reverberación controlado, con un ruido de ambiente controlado. Bajo estas características, el micrófono es muy poderoso. De ahí vamos a empezar a discernir desde el momento en el que nos paramos en la sala de juntas y vemos qué tan reverberante la sala. Bueno, desde ahí podemos decir, bueno, le tenemos que ganar un poquito de distancia, hay que bajarlo un poco más, se puede, pero todo va a depender del acondicionamiento acústico de la sala. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un tiempo de reverberación alto? Un tiempo de reverberación significa el tiempo en el que dejamos de percibir un sonido. Por ejemplo, si ahorita yo aplaudo, si este lugar fuera reverberante, ese aplauso va a tener ese pequeño eco, ¿no? Y el tiempo en el que tarda en desaparecer ese eco se le conoce como tiempo de reverberación. Si tenemos un tiempo de reverberación alto, quiere decir que va a existir mala inteligibilidad. Muchas veces es difícil llegar con nuestro cliente que nos ha pedido esta solución y hacerle entender que por la acústica de la sala a lo mejor no es la óptima. A veces les sugerimos que se realice un acondicionamiento acústico. Muchas de las veces esto no es factible. Entonces, bueno, necesitamos otras formas de solucionar esto. Por eso contamos con procesadores, por eso el propio micrófono tiene procesador. Pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, la acústica es algo físico con lo que debemos de tratar. Entonces, esto está muy interesante porque, otra vez, bajo condiciones acústicas ideales, vamos a tener la misma inteligibilidad con el micrófono de techo que con un cuello de ganso. Por ejemplo, si tuviéramos el micrófono de techo a 1.83 centímetros de mi boca, va a tener la misma inteligibilidad que si yo tuviera un micrófono cuello de ganso a 1.14 metros de distancia de mi boca. O sea, realmente es tan poderoso el micrófono que la distancia crítica aumenta en este sentido. Además, bueno, de que su tecnología con los lóbulos de captación me permite tener una cobertura orientable. Estos lóbulos pueden ser más angostos que un micrófono shotgun, estos que generalmente vemos a lo mejor en televisión o películas que son para captar sonidos muy específicos. Bueno, estos lóbulos pueden ser muy dirigibles. Aquí lo podemos ver. Además tenemos 3 tamaños de lóbulos, ¿no? El angosto, el mediano y el ancho. Entonces yo puedo dirigirlos, yo puedo abrir el tamaño del lóbulo dependiendo de mis necesidades. Y bueno, como les comentaba, yo puedo entrar a la configuración de mi micrófono desde la interfaz web, poniendo una dirección IP desde cualquier navegador. Y esto es básicamente lo que vemos al momento de entrar. Realmente es una interfaz muy intuitiva porque sabemos que este tipo de soluciones van enfocadas a corporativos. En un corporativo donde el personal de TI es el que se encarga generalmente de estos dispositivos, bueno, lo que necesitamos es que la aplicación sea intuitiva, sea fácil de manejar y que no me represente mayor problema. Entonces, así como pueden ver, esta es la configuración inicial del micrófono MX-A910. Como les comento, cubren un diámetro de 9 metros.
Y esto me ayuda muchísimo al momento a lo mejor de hacer una demostración, porque yo llego, conecto mi micrófono, abro la interfaz y por default está configurado de esta forma, que ahorita vamos a ver más detalles. Ahorita entramos, bueno, de hecho vamos a entrar de lleno a la interfaz web. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a entrar a la interfaz web. Entonces, cuéntenme por chat, ahí están viendo mi pantalla con la interfaz web, ¿cierto? A ver. Cierto, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, las herramientas que debemos contar siempre en nuestra computadora es el Shure Web Device Discovery, que lo podemos descargar gratuitamente desde la página de shure.com en la sección de softwares. Esta aplicación lo que me permite es que al momento de conectar mi computadora a la red donde están conectados todos mis dispositivos, yo pueda ver la dirección IP que están trabajando. Entonces, ojo, todos los dispositivos en red que yo tenga de Shure se van a ver aquí, solamente los dispositivos de Shure. Entonces, está bien interesante porque, por ejemplo, aquí tengo conectado mi procesador P300, el MXA910, me da su nombre, me da la dirección IP, yo puedo copiar la dirección IP o simplemente darle doble clic y me lo va a abrir en el navegador. Cómo está transmitiendo el audio, que en este caso es por Dante, si cuenta con una interfaz web y si están en la misma subred. Ojo con esto, siempre en cualquiera de nuestros dispositivos es importante que estemos trabajando en el mismo rango de IPs, tanto nuestra computadora como nuestros sistemas. Porque yo ahorita tengo mis direcciones IP en DHCP, que quiere decir que tengo direcciones IP automáticas. Pero de repente llegamos a un corporativo donde hicimos la configuración y el de redes nos dio direcciones IP fijas y son las que tienen el equipo. Llego yo, conecto mi computadora y sí las voy a ver aquí en el Shure Web Device Discovery, pero cuando yo le doy doble clic aquí, me va a decir que no puede cargar la página. Esto es por la configuración de nuestra dirección IP. Nuestra computadora siempre debe tener la misma dirección IP que todos nuestros sistemas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bien sencillo. Nos vamos acá a la parte de redes, abrimos configuración de redes. Y una vez que la abrimos, nos vamos aquí. Network and Sharing Center. Y aquí es donde vamos a ver las tarjetas de red que estamos utilizando. En este caso, estoy utilizando Wi-Fi y estoy conectado vía cable a mi red donde están todos mis dispositivos. Cuando yo le doy clic aquí, me voy a propiedades y en propiedades hay un apartado que dice habilitar el protocolo de Internet versión 4 TCP/IPv4. Lo selecciono, le doy propiedades y aquí me está diciendo cómo está trabajando mi computadora. Si estoy trabajando con DHCP, es decir, con una dirección IP automática, o si necesito utilizar una dirección IP fija. Desde aquí es donde lo voy a trabajar. Y bueno, una vez que ya esté en el mismo rango de direcciones IP, cuando yo dé doble clic, me tiene que aparecer la interfaz web. Igual desde aquí, si le dan en Network Settings, les va a decir la tarjeta de red que están utilizando, la dirección IP y la máscara de subred. Entonces, bueno, una vez que hicieron esto, lo que les va a aparecer es algo así. La interfaz, como les comento, es muy sencilla. Yo tengo el micrófono de este lado, yo puedo añadir o quitar lóbulos. Simplemente le doy aquí, por ejemplo, suprimir. Lo puedo quitar, lo puedo mover.
Como les comento, tengo hasta 8 lóbulos. Ahorita, por ejemplo, el lóbulo que se está activando es el lóbulo número 3. Y del lado derecho yo puedo seleccionar el canal para monitorearlo. Por ejemplo, aquí está el canal número 3. Me da un posicionamiento. Desde aquí yo puedo seleccionar el tamaño del lóbulo. Si yo lo pongo en pequeño, si yo lo pongo en mediano y si yo lo pongo en grande. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto porque de repente nos llega algún cliente y nos dice, oye, solamente voy a comprar un micrófono 910, pero tengo una sala de estas dimensiones y es una sala grande. Lo primero que nosotros pensaríamos es que haciendo el lóbulo más grande yo puedo cubrir una mayor zona. Y sí, tienen toda la razón, pero imaginemos estos lóbulos como si fueran una lámpara. Una lámpara que van a poner sobre la mesa. Entonces, el haz de luz de esta lámpara, si está cerca de la mesa, va a ser un circulito. Pero cuando ustedes empiezan a alejar la lámpara de la mesa, ese haz de luz se va haciendo más grande y la luz se va difuminando. Lo mismo pasa con los lóbulos. Entre más grande sea el lóbulo, me va a captar mucho más ruido de fondo y se va a volver un micrófono más ambiental. Entonces, si tengo una sala que es muy reverberante y aparte quiero hacer esto, bueno, eso se va a notar mucho en mi audio. Entonces, generalmente cuando tenemos salas que acústicamente son un poquito más problemáticas, bueno, buscamos que los lóbulos sean pequeños para que me cubran zonas pequeñas. ¿Vale? Desde acá puedo, como les comento, monitorear el nivel de audio. Y ojo, aquí dice el nombre del canal Dante. Como les comento, todos nuestros sistemas digitales hablan Dante. Y este protocolo, si no han tenido la oportunidad de trabajarlo, haciendo un pequeño comercial, en la página de audinate.com, que es quien desarrolla este protocolo, ustedes pueden tomar las certificaciones de Dante, que van desde conceptos básicos de redes, conceptos básicos de audio, para saber cómo es que funciona esto. Y realmente es algo muy sencillo porque cuando yo abro el software del Dante Controller, esto es lo que me aparece, que es básicamente una matriz. En esta matriz me aparecen los 8 lóbulos del micrófono y me aparece un canal extra que se llama Automix. ¿Qué quiere decir este Automix? Que yo les comenté que con la actualización de firmware yo puedo mandar esta mezcla en un solo canal. Ahorita me estoy enviando los lóbulos independientemente hacia un P300 y lo único que tengo que hacer es rutear y decirle hacia dónde quieren que llegue el audio. Pero bueno, ya en algún momento platicaremos un poquito más acerca del Dante. Ahorita hay que tener en cuenta simplemente que se tiene que hacer el ruteo. Ojo, es bien importante utilizar la altura a la que va a estar el micrófono. ¿Por qué? Porque si yo modifico esto, también se va a modificar el tamaño de los lóbulos. Por ejemplo, si le pongo unos 70, a que si le pongo 275. Y es lo que les comento, o sea, como si fuera un haz de luz, pues entre más lejos se va a modificar un poquito esta parte. Ahí muteé, voy a mutear otra vez. Tengo la opción de identificar. Cuando yo hago esto, el LED empieza a parpadear. Puedo poner en flat el IntelliMix. Ojo, un buen tip es que cuando estemos utilizando este micrófono con su propio procesamiento, lo que yo necesito utilizar es una interfaz ANI. Recordemos que las interfaces ANI, las Audio Network Interface, lo que hacen es convertirme el audio analógico en digital, o en este caso podríamos utilizar una interfaz ANI USB, donde va a llegar todo mi micrófono y yo lo puedo conectar vía USB a mi computadora. Estas interfaces no tienen procesamiento, pero vamos a utilizar el procesamiento del micrófono. Entonces, todo esto para resumir, ¿para qué sirven estos dos botones? Si yo estuviera, ahorita por ejemplo estoy utilizando el P300, este procesador.
Si voy a utilizar un procesamiento externo, yo necesito mantener flat todo mi micrófono. Es decir, que no haya ni ecualización, que no haya procesamiento, que no haya nada, porque el procesamiento lo va a hacer el procesador. Pero si me estuviera yendo con el procesamiento del micrófono, ahora sí activo estas dos, ¿vale? Ahorita lo voy a dejar apagado porque todo el procesamiento lo está haciendo mi P300. Tengo también la opción de algunas plantillas muy rápidas que yo puedo cargar en el micrófono. En forma de herradura, en forma de círculo, en forma de L. Bueno, estas plantillas me ayudan muchísimo al momento de estar haciendo una calibración porque yo puedo poner la que más se asemeje a mi sala de juntas y de ahí partir para comenzar a ajustar. Ahora, algo también bien interesante es que yo tengo una forma de autoposicionar los lóbulos. Si yo me voy a la parte inferior derecha y le doy autoposicionamiento, me aparece esta parte. Y si le digo que empiece autoposicionamiento, de hecho le voy a pedir aquí a mi compañera que me ayude a hablar en el micrófono para que detecte en dónde está su lóbulo. Le doy Start y ella va a empezar a hablar. No sé. ¿Qué se supone que tengo que decir? Todo lo que sea. Pues no sé. Listo. Creo que es suficiente. Listo. Entonces, al momento de que el lóbulo detecta que alguien está hablando, se autoposiciona desde este lado. Entonces, yo puedo hacer una prueba rápida, sentarme en cualquier espacio de la sala, pedirle a alguien que hable desde ese espacio que me interesa cubrir y utilizar el autoposicionamiento. Si no, lo puedo hacer manualmente. Tenemos también la parte de la barra de luz, que yo puedo tenerla prendida, la puedo tener flasheando o apagada y le puedo cambiar el color del LED. Esto está bien interesante a lo mejor para los colores corporativos de alguna empresa. Yo cambio el color y se va a ver reflejado en mi micrófono. Que además desde aquí puedo habilitar que se pueda controlar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con salas que tienen un sistema de automatización Crestron, por ejemplo, o de cualquier otra marca, algo de automatización. Bueno, pues se puede controlar el LED para que desde un tercero se vea reflejado el mute o se vea reflejado que esté activado. Esta parte de IntelliMix, cuando está activado, refleja, por aquí me están preguntando. Julián, sí, estoy a punto de acabar. Tenemos un webinar también más adelante, entonces estamos a punto de acabar. Rapidísimo, esta es la parte de IntelliMix. Desde aquí yo puedo seleccionar el modo de trabajo. Ojo, aquí le digo cuántos lóbulos quiero que estén abiertos a la vez. Generalmente trabajamos con 2 o 3 lóbulos, porque si le dejáramos 8 lóbulos abiertos, esto indicaría que todos van a estar funcionando al mismo tiempo y lo vuelven un micrófono muy ambiental. Entonces, generalmente le dejamos que estén trabajando 2. Desde aquí puedo tener parámetros para alguna compuerta, si es que estoy trabajando en el modo de compuerta. ¿Qué quiere decir esto de compuerta? Que si sobrepasa un umbral mi voz, se va a activar el micrófono. Desde aquí lo puedo checar. Y bueno, tengo por ahí un ecualizador de 4 bandas para cada canal. A lo mejor sí, un poco pequeño, pero que me puede funcionar bastante al momento de hacer la ecualización. Como pueden ver, es una interfaz muy sencilla de utilizar. Tenemos como el tiempo muy medido ahorita porque mis compañeros también están ofreciendo webinars, pero lo que les quiero comentar es que ahorita estamos haciendo el procesamiento con el P300. Puede llegar a tener interferencia con las bocinas de techo si está muy cerca del micrófono. Esa es una muy buena pregunta. Este micrófono no se recomienda cuando hay un refuerzo sonoro local. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente nos pide que en las propias bocinas suene
la voz que está captando el micrófono. Como cualquier micrófono, si está muy cerca de las bocinas, esto va a producir feedback. Entonces, no se recomienda cuando se utiliza refuerzo sonoro local. ¿Vale? Como les comentaba, ahorita estoy utilizando el P300. Esto me interesaría muchísimo que pudieran acompañarnos en el webinar del Shure Designer, porque mi P300 no está actualizado ahorita el firmware. En la última actualización del firmware, yo ya no puedo ver esta interfaz web, sino que tengo que entrar forzosamente al Shure Web Device Discovery, que es esta ventana, para poder verlo y configurarlo. Ahorita lo dejé desactualizado, bueno, para que nos diéramos una idea de cómo está funcionando, pero ya en el siguiente webinar les platicaré que ahora la configuración se hace desde el software. Entonces, eso hay que tener bien en cuenta porque si por ahí de repente van a hacer algún soporte y actualizaron su P300, bueno, se van a encontrar con esto, entonces que no los agarre desprevenidos. Bien, es un vistazo muy, muy general. Aquí tenemos otras preguntas. Rápido. ¿Se puede hacer con Mix Minus? Sí se podría hacer con Mix Minus. Para los que no conozcan, esta técnica consiste básicamente en trabajar con las ganancias de los altavoces y que cuando un lóbulo esté activo, se desactiven los altavoces que estén alrededor de este lóbulo. Sí se podría hacer, es una técnica compleja, requiere un procesador más grande, mayor procesamiento y alguien que esté habilitado para hacerlo, pero sí se podría hacer. Entonces, bueno, como les comento, es un vistazo muy, muy general. Ya estaremos platicando más acerca de esto, cualquier duda que tengan. Estaremos platicando a lo largo de los siguientes webinars sobre esto. De entrada, no sé si tengan alguna duda en este momento. Ahí les estoy compartiendo la presentación. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, estos son mis datos de contacto. Aquí viene mi móvil, viene mi correo. Háganme llegar, por favor, sus dudas, háganme llegar sus cuestiones. Si tienen algún proyecto, si necesitan alguna demostración, si tienen algún scouting. Bueno, ahorita las demos están un poquito paradas por esta cuestión, pero bueno, nos podemos ahí acoplar. Entonces, si tienen algunos de estos requerimientos, por favor, háganmelo saber. Yo estaré en contacto con ustedes. Estos son mis datos. Y bueno, yo espero verlos a lo largo de los siguientes webinars para platicar un poquito más acerca de esto. Este webinar, realmente el tema es muy, muy grande. Tenemos certificaciones que duran un día acerca del sistema MXA, que ya les haremos llegar en su momento. Pero bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jerry. Yo me encargo de mandarles la presentación una vez que termine el webinar. Ya los tengo registrados. Les hago llegar la presentación para que lo tengan. Y bueno, cualquier cosa, por aquí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.